Llegué del mercado y mi cama había desaparecido, junto con mi dignidad. ¿Alguna vez han sentido que su propio hogar se convierte en territorio enemigo? Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si por un segundo sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo María de los Ángeles. Tengo 72 años y vivo en una casa de 2 pisos en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por las ventanas emplomadas de mi habitación, me arrodillaba junto a mi cama matrimonial para rezar el primer Ave María del día. Mis rodillas ya no eran las mismas de antes, pero mi espíritu seguía fuerte. La madera del piso crujía bajo mi peso mientras sostenía entre mis manos arrugadas el rosario que mi difunto esposo Roberto me había regalado en nuestras bodas de plata. Esa mañana de miércoles, como todas las anteriores durante los últimos 6 meses desde que Roberto partió al cielo, recé por mi familia, especialmente por mi hija Lucía, de 46 años, y su esposo Ignacio, quienes vivían en el piso de arriba con mis 2 nietos adolescentes. Los había acogido cuando perdieron su departamento el año pasado, porque así lo haría cualquier madre cristiana, abriendo las puertas de su hogar sin condiciones. Mi rutina era sagrada. Después de la oración matutina, preparaba café de olla en la cocina de azulejos azules que Roberto y yo habíamos instalado hace 20 años. El aroma a canela y piloncillo llenaba toda la planta baja, mientras yo masticaba lentamente una tortilla con frijoles refritos. Mi pensión de viuda apenas alcanzaba para lo básico, pero Dios siempre proveía. Ese miércoles, después del desayuno, tomé mi bolsa de mandado de tela gastada y caminé las 6 cuadras hasta el mercado de Medellín. Mis pasos eran lentos pero decididos sobre las banquetas desniveladas. Compré lo de siempre: tortillas tibias, 1 kilo de frijoles, algunas verduras marchitas que vendían más baratas al mediodía, y 2 manzanas que ya no estaban en su mejor momento, pero que servirían para la cena. El camino de regreso se me hizo eterno bajo el sol inclemente del Distrito Federal. Mis pies, hinchados dentro de mis zapatos negros de tacón bajo, los únicos buenos que me quedaban, me dolían con cada paso. Pero sonreía a los vecinos que me saludaban desde sus puestos de tacos o sus pequeños comercios. «Buenos días, doña María», me decían con respeto, y yo correspondía con una bendición. «Que Dios los bendiga, hijos». Cuando llegué a la puerta principal de mi casa, una construcción de 2 pisos con fachada de cantera rosa que Roberto había comprado con tanto esfuerzo en los años 80, algo me pareció extraño. El silencio era diferente. No era el silencio habitual de la tarde, sino algo más denso, más vacío. Subí lentamente la escalera de madera hacia mi habitación en la planta baja, cargando mi bolsa del mandado que parecía pesar toneladas. Mis piernas temblaban ligeramente, no solo por el cansancio, sino por una sensación extraña que no podía identificar, como cuando presentimos que algo malo va a suceder, pero nuestra mente se niega a aceptarlo. Abrí la puerta de mi recámara y el mundo se detuvo. Mi cama matrimonial había desaparecido. El colchón donde Roberto y yo habíamos dormido durante 30 años, donde habíamos rezado el rosario cada noche, donde yo había llorado su partida hace 6 meses, simplemente ya no estaba. El espacio vacío en el centro de la habitación parecía un agujero negro que me tragaba la esperanza. Los cajones de la cómoda estaban abiertos y vacíos. Mi ropa, cuidadosamente doblada esa mañana, había sido arrojada en una esquina como trapos viejos. El crucifijo que colgaba sobre la cabecera de la cama había sido arrancado de la pared, dejando un clavo solitario y un pedazo de yeso descascarado que parecía una herida abierta. Pero lo que me partió el alma fue encontrar mi rosario, ese mismo que había sostenido en la oración matutina, tirado en el suelo junto a la ventana, con varias cuentas dispersas sobre los mosaicos fríos, como si hubiera estallado al tocar el piso. Mis piernas se volvieron de gelatina. La bolsa del mandado se me resbaló de las manos y las manzanas rodaron por toda la habitación, golpeando contra las paredes desnudas con un sonido hueco que resonó en mi pecho como campanadas de funeral. Me quedé allí parada,
en el umbral de mi propia habitación convertida en desierto, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. El olor a lavanda de mi jabón de tocador se mezclaba con el aroma que aún conservaban las paredes. Café de las mañanas compartidas con Roberto, incienso de las oraciones nocturnas, y ese perfume indefinible que solo tienen los hogares donde se ha amado durante décadas. ¿Dónde estaba mi cama? ¿Quién se había atrevido a entrar a mi santuario, al lugar más sagrado de mi hogar, y despojarlo de todo lo que le daba sentido? El eco de mi respiración entrecortada era lo único que rompía el silencio sepulcral de esa habitación que ya no era mía. Con las piernas temblando, bajé las escaleras hacia la sala, donde escuché risas provenientes de la cocina. Ahí estaban Lucía e Ignacio, sentados en la mesa que Roberto había hecho con sus propias manos, bebiendo cerveza Corona y compartiendo unos tacos de canasta como si nada hubiera pasado. Cuando Lucía me vio en el marco de la puerta, con los ojos enrojecidos y la ropa arrugada de la impresión, ni siquiera se inmutó. Siguió masticando su taco mientras me observaba con esa frialdad que había desarrollado en los últimos meses. «Mamá, vendimos tu cama», dijo finalmente, limpiándose las manos en una servilleta de papel. «Casi no la usabas y necesitábamos el dinero para los gastos de los niños. El próximo mes te compramos otra». Sus palabras me cayeron como cubetazos de agua helada. ¿Casi no la usaba? Era mi cama, donde había dormido cada noche durante 30 años, donde había cuidado a Roberto durante su enfermedad, donde rezaba el rosario cada madrugada pidiendo por el bienestar de mi familia. ¿Cómo que casi no la usaba, hija?, logré susurrar, aferrándome al marco de la puerta para no caer. Ignacio soltó una carcajada seca. «Ay, doña María, no se ponga dramática. Era solo un mueble viejo. Con lo que nos dieron podemos pagar la colegiatura de Alejandro y las clases de inglés de Sofía. Mis nietos. Siempre mis nietos como justificación para todo». Recordé entonces todas las veces que había renunciado a comprarme medicinas para mi artritis, porque Lucía necesitaba dinero para los uniformes escolares. Todas las noches que había cenado solo tortillas con sal para que ellos pudieran comer carne. Todos los domingos que había caminado a la iglesia de San José para ahorrar los 5 pesos del pecero, mientras ellos usaban mi dinero para sus salidas familiares a Xochimilco. «Pero hija», murmuré, sintiendo cómo se me quebraba la voz, «esa cama. Ahí dormía con tu papá Roberto. Ahí naciste tú. Ahí...» «Mamá, por favor», me interrumpió Lucía con un gesto de fastidio. «Ya estuvo bueno de dramatismo. Es solo una cama. Los muertos no necesitan muebles». Esas palabras me atravesaron el alma como dagas. ¿Los muertos no necesitan muebles? Roberto no estaba muerto para mí. Seguía vivo en cada oración matutina, en cada rincón de esa casa, en cada objeto que habíamos compartido, y ella lo había vendido como si fuera basura de la azotea. Me quedé allí parada, viendo cómo mi hija y su esposo seguían comiendo sus tacos, ajenos completamente a mi dolor, como si mi sufrimiento fuera un programa de televisión que podían cambiar de canal cuando se aburrieran. Esa noche dormí en el suelo de mi habitación vacía, envuelta en una cobija delgada que encontré en el closet del pasillo. El piso de mosaicos era tan frío que me calaba hasta los huesos. Cada vez que me movía, mis articulaciones protestaban con un dolor sordo que me recordaba mi edad, mi fragilidad, mi absoluta indefensión. Mientras miraba el techo en la oscuridad, vinieron a mi mente todos los sacrificios que había hecho por mi familia durante los últimos años. Recordé cuando Lucía perdió su trabajo hace 2 años, y yo le di mis ahorros del tequio, 3,000 pesos que había juntado vendiendo tamales los sábados en el tianguis de Lagunilla, para que pagara la renta de su departamento. «Solo es un préstamo, mamá», me había dicho. Nunca me devolvió ni un peso. Recordé cuando Ignacio chocó su auto y necesitaba 8,000 pesos para la reparación. Yo empeñé mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre, para ayudarlos. «Te los vamos a desempeñar la próxima semana», prometió. Los aretes siguen en el Monte de Piedad. Recordé cada vez que había llegado enferma del mercado, con la presión alta o con dolores en el pecho, y ellos ni siquiera me preguntaban cómo me sentía. Pero cuando Alejandro tenía un simple resfriado,
Toda la casa se convertía en hospital y yo tenía que ir corriendo a comprar medicinas con el dinero de mi pensión. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas mientras susurraba una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame a entender por qué permites que me traten así. Dame fuerzas para soportar esta cruz. Pero sobre todo, no permitas que el rencor crezca en mi corazón. Los días siguientes fueron un calvario. Cada mañana despertaba con el cuerpo adolorido, como si me hubieran molido a golpes durante la noche. Me levantaba antes del amanecer para rezar mis oraciones en el suelo frío, arrodillada sobre la cobija que se había convertido en mi único refugio. Lucía e Ignacio subían y bajaban las escaleras como si yo fuera invisible. Cuando coincidíamos en la cocina, ellos hablaban entre sí sobre sus planes del fin de semana, sobre las vacaciones que querían tomar en Cancún, sobre la televisión nueva que habían visto en Liverpool. Yo preparaba mi café de olla en silencio, como un fantasma en mi propia casa. Una mañana, mientras barría el patio trasero donde Roberto solía cultivar sus plantas de chile, escuché a Ignacio hablando por teléfono con alguien. Sí, güey, ya vendimos los muebles de la vieja. Nos dieron 5,000 pesos por todo. Ahora solo falta convencerla de que venda la casa y se vaya a un asilo. Con lo que nos toque podríamos comprarnos un departamento en la Roma Sur. Mis manos comenzaron a temblar tanto que se me cayó la escoba. ¿Convencerme de vender la casa? ¿Mandarme a un asilo? Esta era mi casa, la que Roberto y yo habíamos pagado con tanto esfuerzo, trabajando dobles turnos en la fábrica textil durante 20 años. La casa donde había criado a Lucía, donde había cuidado a mi madre hasta sus últimos días, donde pensaba morir en paz cuando Dios me llamara. Esa noche, después de que la casa se quedó en silencio, me arrodillé en mi habitación vacía y abrí mi Biblia en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Pero por primera vez en mi vida, sentí que mis oraciones rebotaban contra el techo como pelotas de goma. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué permitía que la hija que había criado con tanto amor me tratara como un estorbo? ¿Era esta mi recompensa por una vida de sacrificios y entrega? Las dudas comenzaron a filtrarse en mi corazón como agua en una casa con goteras. Tal vez Dios me había olvidado. Tal vez esta era mi prueba final antes de reunirme con Roberto. O tal vez ya no valía la pena seguir luchando. La mañana de mi cumpleaños número 73 amaneció como cualquier otra. Me levanté del suelo antes del alba, con el cuerpo entumecido y el alma más pesada que nunca. Había marcado la fecha en el pequeño calendario de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la cocina, esperando, no sé qué esperando, tal vez una felicitación, un abrazo, o simplemente que alguien recordara que yo había nacido. Preparé mi café de olla como todas las mañanas, pero esta vez agregué un poco más de canela, como si fuera una pequeña celebración personal. El aroma dulce llenó la cocina vacía mientras escuchaba los pasos de mi familia arriba, preparándose para sus actividades del día. Lucía bajó apurada, con el celular pegado al oído coordinando una junta de trabajo. Pasó junto a mí tomando una manzana del frutero sin siquiera mirarme. Ignacio la siguió, revisando su Facebook mientras masticaba una tortilla con frijoles que yo había dejado lista desde temprano. «Que tengan buen día», murmuré cuando salieron por la puerta principal. Ninguno volteó a verme. Me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta que se hizo de noche, esperando. Cada vez que sonaba un celular en la casa de al lado, mi corazón saltaba pensando que tal vez era para mí. Cada vez que escuchaba pasos en la calle, me asomaba por la ventana creyendo que tal vez traían flores o un pastel. A las 8 de la noche regresaron todos juntos, cargados de bolsas del centro comercial. Habían ido a comprar tenis nuevos para Alejandro y un vestido para Sofía. Lucía venía riéndose por algo que le había contado Ignacio sobre un compañero de trabajo. «¿Cómo les fue?», pregunté desde la mesa donde había permanecido casi todo el día. «Bien, mamá». «Muy cansados», respondió Lucía sin voltear, dirigiéndose directamente a las escaleras. «Ya nos vamos a dormir». Y se fueron. Todos. Como si fuera un día cualquiera. Me quedé allí sentada hasta la medianoche, viendo cómo las manecillas del reloj de pared marcaban el final de mi cumpleaños. Un cumpleaños que nadie recordó.
que nadie celebró, que pasó desapercibido para las únicas personas que quedaban en mi mundo. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Pero no fueron lágrimas ruidosas ni dramáticas. Fueron lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas arrugadas mientras susurraba: Dios mío, ¿he sido tan mala madre que mi propia hija olvida el día que nací? Los domingos se volvieron especialmente dolorosos. Caminaba las 8 cuadras hasta la parroquia de San José, con mis zapatos gastados y mi vestido azul marino que había sido mi favorito durante años, pero que ahora me colgaba como un costal porque había perdido peso. La falta de sueño reparador y la mala alimentación me estaban pasando factura. En la iglesia me sentaba siempre en la misma banca, la tercera del lado derecho, donde Roberto y yo habíamos asistido a misa durante 30 años. Doña Carmen, mi vecina de 78 años, se sentaba a mi lado como siempre, pero algo había cambiado en mi rostro que la hacía preocuparse. María, hija, te veo muy delgada. ¿Estás comiendo bien?, me preguntó un domingo después de la misa. Sí, Carmen, no te preocupes. Solo son los años que van pasando factura. Mentí, forzando una sonrisa que ya no me salía natural. Lo cierto es que mi dieta se había reducido a tortillas, frijoles y café. A veces, cuando encontraba ofertas en el mercado, me permitía comprar un jitomate o una cebolla para variar un poco. Pero la mayor parte de mi pensión se la daba a Lucía para los gastos de la casa, aunque sospechaba que ese dinero se iba en sus salidas a restaurantes y sus compras de ropa. Una tarde, mientras preparaba frijoles para la cena, me desmayé en la cocina. El cansancio, la mala alimentación y el estrés de vivir en constante tensión finalmente cobraron su precio. Desperté en el suelo frío, con un chichón en la cabeza y sangre seca en los labios donde me había mordido al caer. Me las arreglé para levantarme sola, temblando y mareada. Subí las escaleras agarrándome del barandal como una anciana moribunda y toqué a la puerta del cuarto de Lucía. Hija, me caí en la cocina. Creo que me lastimé, dije cuando abrió la puerta. Lucía me miró con fastidio, como si la hubiera interrumpido en algo muy importante. ¿Qué quieres que haga, mamá? Si te sientes mal, tómate una aspirina y ya. Pero tengo sangre en la boca y me duele mucho la cabeza. Tal vez deberíamos ir al doctor o... Mamá, no tenemos dinero para doctores por cada cosa que te pase. Además, se te ve bien. Solo eres muy dramática. Cerró la puerta en mis narices. Esa noche, acostada en mi cobija en el suelo, con la cabeza palpitándome de dolor, descubrí algo que me heló la sangre. Al revisar mis cosas para buscar algún analgésico viejo, me di cuenta de que mi libreta de ahorros había desaparecido. La pequeña cuenta que había mantenido en secreto, donde guardaba 50 o 100 pesos cuando podía, también había sido descubierta y vaciada. Al día siguiente confronté a Lucía. Hija, ¿tú tomaste mi libreta de ahorros? ¿Cuáles ahorros, mamá? Tú no tienes dinero guardado. Lucía, por favor, no me mientas. Eran mis ahorros secretos para emergencias. Ay, mamá, ya estás chocheando. Seguro la perdiste o la escondiste tan bien que ni tú te acuerdas dónde. Pero yo sabía que me mentía. Esa tarde los vi llegar con bolsas de la tienda departamental, y Sofía estrenaba unos aretes de plata que costaban exactamente lo que yo tenía ahorrado. El colmo llegó un viernes por la tarde. Había estado todo el día con diarrea y fiebre, probablemente por haber comido frijoles que ya estaban echados a perder, porque no tenía refrigerador propio y dependía del espacio que me permitían usar en el de la familia. Me sentía tan mal que apenas podía mantenerme en pie. Cuando Lucía llegó del trabajo, le pedí que me acompañara a la farmacia para comprar un medicamento para el estómago. Mamá, estoy muy cansada. Además, ya es muy tarde y mañana tengo que madrugar. Si tanto te urge, ve tú sola. Pero hija, apenas me puedo mantener en pie. Solo es acompañarme. ¡Ya basta!, explotó. Estoy harta de que siempre tengas algo. Que si te duele esto, que si te duele aquello. Pareces hipocondríaca. Mi suegra tiene 80 años y nunca se queja de nada. Sus palabras me golpearon como bofetadas. La hija que había criado, a quien había dado todo mi amor, toda mi vida, me estaba gritando por estar enferma, como si mi dolor fuera una molestia personal para ella. Esa noche,
Arrodillada en mi habitación vacía, con las pocas cuentas de rosario que había logrado recoger del suelo, intenté rezar. Pero por primera vez en mi vida, las palabras no llegaban. Era como si hubiera un muro de cristal entre Dios y yo. Señor, susurré, si esto es una prueba, dime hasta cuándo. Si es un castigo, dime qué hice mal. Pero por favor, no me abandones. No ahora que más te necesito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni siquiera el viento movía las cortinas. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para ignorarme, igual que mi propia familia. Me miré en el espejo del tocador que habían dejado porque estaba muy viejo para venderlo, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, las mejillas chupadas, el cabello más gris y desaliñado que nunca. Parecía una mendiga en su propia casa. ¿Qué me está pasando, Roberto?, le pregunté a la fotografía que tenía sobre el tocador. ¿Cómo permites que me traten así? Pero Roberto no respondió. Y por primera vez desde su muerte, dudé si realmente había vida después de la muerte, si realmente nos esperaba algo mejor, o si simplemente nos desvanecíamos en la nada como el humo de las veladoras que ya no podía permitirme comprar. El lunes por la mañana, después de pasar el fin de semana con apenas unas tortillas duras y agua del grifo, tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Caminé hasta el Banco Azteca de la esquina de Insurgentes, con pasos que parecían de plomo y el corazón latiendo como tambor de guerra. «Buenos días, señora María», me saludó Claudia, la cajera que ya me conocía de tanto ir a cobrar mi pensión cada mes. «¿En qué la puedo ayudar? Quiero cancelar la transferencia automática que tengo programada», le dije con voz firme, aunque por dentro temblaba como gelatina. Durante 2 años había estado enviando 1,500 pesos de mi pensión directamente a la cuenta de Lucía para ayudar con los gastos familiares. Era casi la mitad de mis ingresos, pero lo hacía gustosa pensando que estaba cumpliendo mi deber de madre y abuela. «¿Está segura, doña María? Es una cantidad considerable», me preguntó Claudia mientras tecleaba en su computadora. «Más segura que nunca», respondí, firmando los papeles con mano temblorosa pero decidida. Cuando salí del banco, sentí una mezcla extraña de liberación y terror. Era la primera vez en mi vida que tomaba una decisión sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin explicar mis razones. Pero también sabía que esto desataría una tormenta que no estaba segura de poder soportar. No tuve que esperar mucho. El martes por la tarde, cuando apenas había regresado del mercado con mi bolsa casi vacía, porque ahora mi dinero tenía que rendir para todo, escuché a Lucía subir las escaleras como un huracán. Sus tacones golpeaban cada escalón con furia mientras gritaba mi nombre. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven acá inmediatamente!». Su voz resonó por toda la casa como un trueno. Nunca me había hablado así, ni siquiera cuando era adolescente, y se enojaba conmigo por no dejarla llegar tarde. Subí lentamente, agarrándome del barandal, porque mis piernas ya no tenían la fuerza de antes. Cuando llegué al segundo piso, encontré a Lucía parada en medio de la sala con su celular en la mano y una expresión de furia que me heló la sangre. «¿Por qué cancelaste la transferencia?», me gritó sin ni siquiera dejarme llegar completamente. «Me acaba de llegar un mensaje del banco diciendo que ya no hay fondos programados». Ignacio salió de la recámara con cara de pocos amigos, todavía en pijama, aunque ya eran las 3 de la tarde. «¿Qué onda, doña María? ¿Ahora qué le hizo a mi esposa?». «No le hice nada», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Solo decidí que necesito mi dinero para mis propios gastos». «¿Tus propios gastos?». Lucía se acercó tanto a mí que pude oler el perfume caro que se había comprado con mis ahorros robados. «Tú no tienes gastos. Aquí no pagas luz, no pagas agua, no pagas gas. Vives gratis como una mantenida». La palabra mantenida me golpeó como una cachetada. Yo, que había trabajado desde los 15 años limpiando casas, que había criado a esta mujer sola después de que su padre nos abandonó cuando tenía 8 años, que había dado mi vida entera por su bienestar, ahora era una mantenida en mi propia casa. «Hija, esta es mi casa», dije con voz temblorosa pero clara. «La casa que tu padre Roberto y yo compramos con nuestro esfuerzo. Ustedes están viviendo aquí porque yo se los permití cuando perdieron su departamento.
Ignacio soltó una carcajada cruel. ¿Su casa? Doña María, usted está muy confundida. Esta casa la pagamos nosotros con nuestros trabajos. Usted solo vive aquí porque somos buenas personas y no la echamos a la calle. Mis piernas se volvieron de algodón. ¿Cómo podían mentir así? Roberto había terminado de pagar la hipoteca 2 años antes de morir, y yo tenía todos los papeles guardados en mi baúl de madera. Pero la forma tan segura en que lo decían me hizo dudar por un momento de mi propia memoria. «Mamá», continuó Lucía, ahora con una voz más controlada, pero igualmente venenosa. «Creo que ya es hora de que hablemos en serio. Tú ya no estás en condiciones de manejar dinero. Mira cómo te ves. Mira cómo tienes la casa. Necesitas ayuda profesional». «¿Ayuda profesional?», repetí, sin entender a dónde quería llegar. Hay lugares muy bonitos donde cuidan a personas de tu edad, lugares donde puedes estar con gente como tú, donde te dan tus medicinas a tiempo, donde puedes hacer actividades apropiadas para tu condición. Ignacio asintió con falsa preocupación. Sí, doña María. Mi tía está en uno de esos lugares y está feliz. Son como hoteles, pero especializados en adultos mayores. Un asilo. Estaban hablando de meterme en un asilo. No, dije firmemente. No voy a ir a ningún asilo. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar. La máscara de falsa preocupación se le cayó a Lucía al instante. Mira, mamá, vas a hacer lo que nosotros digamos. Estás mal de la cabeza si crees que puedes vivir sola. Ayer encontré la estufa prendida a las 3 de la mañana. Eso era mentira. Yo siempre revisaba la estufa antes de acostarme. Era una costumbre que tenía desde joven, pero me di cuenta de que estaban construyendo una narrativa, inventando evidencias de mi supuesta incapacidad mental para justificar lo que planeaban hacer conmigo. Y no se te ocurra volver a cancelar esa transferencia, agregó Ignacio con tono amenazante, porque si no cooperas con nosotros, las cosas se van a poner muy difíciles para ti. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, pregunté, sintiendo cómo la indignación comenzaba a crecer en mi pecho. No es una amenaza, doña María. Es la realidad. Usted depende de nosotros para todo. Sin nosotros, usted no es nada. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Durante meses había permitido que me convencieran de que era una carga, de que era inútil, de que era una molestia. Pero ahora, viendo la crueldad pura en sus ojos, algo comenzó a despertar dentro de mí. «Váyanse de mi habitación», dije en voz baja. «¿Perdón?». Lucía frunció el ceño. «Que se vayan. Quiero estar sola». «Mamá, no hemos terminado de hablar». «Ya terminamos», grité con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Fuera de aquí!». Se quedaron tan sorprendidos que por un momento solo me miraron con los ojos muy abiertos. Era la primera vez en mi vida que les gritaba, la primera vez que imponía mi voluntad sobre la de ellos. Finalmente se fueron, murmurando entre dientes cosas que no pude entender, pero sí el tono de resentimiento y algo que parecía miedo. Cuando se cerraron las puertas de sus habitaciones, bajé a la planta baja y me dirigí al baúl de madera, donde Roberto guardaba todos nuestros documentos importantes. Con manos temblorosas, saqué las escrituras de la casa. Ahí estaba, negro sobre blanco. Propietarios: Roberto González Vázquez y María de los Ángeles Hernández de González. La casa era mía, legalmente, completamente mía desde la muerte de Roberto. Esa noche, por primera vez en meses, no lloré antes de dormir. En lugar de eso, me arrodillé junto a mi cobija en el suelo y recé con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Padre Celestial, dame la fuerza que necesito para defender lo que es mío, no por orgullo, sino por justicia, no por venganza, sino por dignidad. Ayúdame a recordar quién soy, María de los Ángeles, hija tuya, merecedora de respeto y amor. Al día siguiente, algo había cambiado en mí. Cuando bajé a desayunar, Lucía e Ignacio estaban en la cocina susurrando entre ellos. Se callaron cuando me vieron llegar. «Buenos días», dije con una voz que ya no temblaba. «Buenos días, mamá», respondió Lucía con una sonrisa forzada. «¿Ya reflexionaste sobre lo que hablamos ayer?». «Sí», respondí mientras servía mi café. «Y mi respuesta sigue siendo no».
No voy a reactivar la transferencia y no voy a ir a ningún asilo. La sonrisa se le borró del rostro. Mamá, no nos obligues a tomar medidas drásticas. ¿Cómo cuáles? Pregunté, mirándola directamente a los ojos. No respondió, pero la forma en que desvió la mirada me dijo que no tenían ningún plan real. Solo habían contado con mi sumisión, con mi miedo, con mi necesidad desesperada de mantener la paz familiar. Pero esa mujer ya no existía más. El jueves por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado durante la noche. No era solo el dolor de espalda por dormir en el suelo, ni la rigidez de mis articulaciones. Era algo más profundo, más espiritual, como si Dios finalmente hubiera escuchado mis súplicas y me hubiera enviado una señal. Me levanté más temprano que de costumbre, y, en lugar de arrodillarme para rezar como siempre, me senté en el borde de mi cama improvisada y abrí mi Biblia en el libro de Esther. Mis ojos se posaron en el versículo 4:14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Las palabras resonaron en mi alma como campanas de catedral. Tal vez había llegado mi momento de actuar, de defender no solo mi hogar, sino mi dignidad como hija de Dios. Después de mi café matutino, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Caminé hasta la tienda de Doña Esperanza, a 2 cuadras de casa, donde vendían de todo un poco. Con parte del dinero que ahora no enviaba a Lucía, compré un colchón individual sencillo pero firme, almohadas nuevas y sábanas de algodón azul cielo. ¿Todo bien, doña María?, me preguntó doña Esperanza mientras me ayudaba a cargar las cosas. Se ve usted diferente hoy. Mejor que nunca, Esperanza. Solo estoy reorganizando mi vida. Cuando llegué a casa con mis compras, Lucía e Ignacio habían salido. Era perfecto. Subí todo a mi habitación y por primera vez en meses armé mi cama en mi cuarto. Cuando terminé, me senté en el colchón nuevo y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza, sino de alivio. Era como si hubiera recuperado un pedazo de mi alma. Esa tarde, mientras organizaba mi ropa en los cajones que había limpiado a fondo, escuché que alguien subía las escaleras corriendo. Era Sofía, mi nieta de 16 años, quien entró a mi habitación sin tocar. «Abuela, ¿es cierto que ya no nos vas a dar dinero para mis clases de inglés?», me preguntó con los ojos llorosos y esa cara de niña que había perfeccionado para conseguir lo que quería. Me dolió verla así, pero también me di cuenta de algo terrible. Habían enviado a la niña como emisario emocional. Estaban usando a mi propia nieta para manipularme. «Sofía, mi amor», le dije sentándome a su lado en la cama nueva. «¿Tú sabes cómo he estado viviendo estos últimos meses?» «No sé, abuela. Normal, supongo». «¿Normal es dormir en el suelo? ¿Normal es que vendan mi cama sin preguntarme? ¿Normal es que nadie se acuerde de mi cumpleaños?» Sofía bajó la mirada, incómoda. «Es que mamá dice que tú exageras mucho, que eres muy dramática y que te gusta hacerte la víctima». Esas palabras, saliendo de la boca de mi nieta, me dolieron más que todo lo que me había dicho Lucía. Habían envenenado la mente de esta niña contra mí. «Sofía, ¿tú me has visto exagerar alguna vez? ¿Me has visto mentir sobre algo?» «No, abuela», susurró. «Entonces, ¿por qué crees que empezaría a hacerlo ahora?» Se quedó callada por un momento largo. Luego me abrazó con fuerza y murmuró: «No sé qué está pasando, abuela, pero siento que todo está mal». Por primera vez en meses, alguien de mi familia había reconocido que algo no estaba bien. Alguien había visto más allá de las mentiras y manipulaciones. «Sofía, yo siempre voy a querer a tu mamá, y siempre voy a quererte a ti y a tu hermano, pero ya no puedo permitir que me traten como si no valiera nada. ¿Me entiendes?», asintió contra mi hombro, y supe que tenía al menos una aliada en esta batalla que apenas comenzaba. Esa noche cenamos en silencio. Lucía e Ignacio me lanzaban miradas de odio cuando creían que no los veía. Alejandro, mi nieto de 14 años, parecía confundido por la tensión que se respiraba en el ambiente. Después de la cena, cuando estaba lavando los platos en la cocina, Ignacio se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Doña María, ¿podemos hablar como adultos?» «Por supuesto», respondí sin voltear a verlo, concentrada en tallar un plato que ya estaba limpio. «Mire,
entiendo que esté molesta por lo de la cama. Fue una decisión precipitada, y no debimos tomarla sin consultarle. Era la primera vez que alguien admitía que habían hecho algo mal, pero su tono me sonaba calculado, como cuando los vendedores de teléfonos celulares te ofrecen descuentos que suenan demasiado buenos para ser verdad. ¿Y? Pregunté, secándome las manos con el trapo de cocina. Queremos compensarla. Mañana vamos a comprarle una cama nueva, mejor que la anterior. Pero necesitamos que reactive la transferencia. Los niños de verdad necesitan ese dinero para la escuela. Ahí estaba otra vez, usando a los nietos como escudo emocional. Ignacio, le dije volteando finalmente a verlo. ¿Tú trabajas? Por supuesto que trabajo. ¿Y Lucía también trabaja? Sí, claro. Entonces, ¿por qué dos adultos que trabajan no pueden pagar la educación de sus propios hijos sin el dinero de una anciana pensionada? Se quedó sin palabras por un momento. No esperaba esa pregunta tan directa. Es que, bueno, usted sabe que los gastos son muchos. Ignacio, ayer los vi llegar con bolsas de Liverpool. Lucía traía zapatos nuevos, y tú, una camisa que debe haber costado más de lo que yo gasto en comida en un mes. No me digas que no tienen dinero. Su cara se puso roja de coraje. Eso es diferente. Nosotros trabajamos para darnos nuestros gustos. Y yo trabajé durante 50 años para poder vivir con dignidad en mi vejez. Pero usted ya está vieja. Ya no necesita tantas cosas. Su máscara finalmente se había caído. Ahí estaba la verdad. Para ellos, por ser vieja, ya no merecía comodidades, ya no merecía respeto, ya no merecía nada más que sobrevivir hasta que me muriera y los dejara en paz. Ignacio, le dije con una calma que me sorprendió. Vete de mi cocina. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. No me puede hablar así. En mi casa puedo hablarle como quiera a quien quiera. Y si no le gusta, ya sabe dónde está la puerta. Se fue hecho una furia, murmurando maldiciones entre dientes. Pero había logrado algo importante. Había marcado mis límites. Por primera vez en meses, alguien en esta casa sabía que María de los Ángeles todavía existía. Al día siguiente, viernes, hice algo que no había hecho en años. Salí de casa temprano y me fui a caminar por el Parque México. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver árboles, necesitaba recordar que existía un mundo más allá de las 4 paredes donde había estado prisionera de mi propia familia. Me senté en una banca bajo un ahuehuete enorme y observé a las personas pasar, jóvenes corriendo con audífonos, madres empujando carriolas, parejas de la tercera edad caminando tomados de la mano. Vida normal, vida feliz, vida que yo también merecía. Fue entonces cuando lo vi. Un letrero pequeño pegado en un poste que decía, Despacho Jurídico, asesoría legal gratuita para adultos mayores. Tomé una foto con mi celular viejo y guardé la dirección. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Cuando regresé a casa al mediodía, encontré a Lucía esperándome en la sala con cara de funeral. ¿Dónde andabas, mamá? Te estuvimos buscando. Salí a caminar. ¿Algún problema? Sí, hay problema. Ignacio me contó lo que le dijiste anoche. Eso no se hace, mamá. Él es mi esposo y merece respeto. ¿Y yo qué soy? Pregunté. ¿No merezco respeto en mi propia casa? Mamá, ya basta de esa actitud. Estás empezando a comportarte de manera muy rara. ¿Rara es exigir que me traten con dignidad? Rara es comportarte como una adolescente rebelde a los 73 años. Sus palabras ya no me dolían como antes. Era como si hubiera desarrollado una armadura invisible que las rechazaba antes de que pudieran lastimarme. Lucía, le dije con una serenidad que la descolocó, necesito que entiendas algo. Las cosas van a cambiar en esta casa. O aprendes a tratarme con el respeto que merezco, o vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. ¿Me estás corriendo? Te estoy advirtiendo. Por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de mi hija. Y me di cuenta de que el poder siempre había estado en mis manos. Solo había necesitado el valor para usarlo. El lunes por la mañana, después de mi oración matutina en mi cama nueva, tomé el papel donde había anotado la dirección del despacho jurídico. Me vestí con mi mejor vestido azul marino, el que usaba para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente
y salí de casa con una determinación que no había sentido en años. El despacho estaba en un edificio modesto cerca del Metro Insurgentes. Cuando entré, una señorita joven me recibió con una sonrisa genuina. «Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla?» «Necesito asesoría legal», dije con voz clara, «sobre mis derechos como propietaria de una vivienda». Me pasaron con el licenciado Morales, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una mirada amable pero seria. Cuando le expliqué mi situación, sacó una libreta y comenzó a tomar notas. «Señora María, lo que me está contando constituye abuso financiero y emocional hacia un adulto mayor. Es más común de lo que cree, pero también es algo que podemos resolver». «¿De verdad?», pregunté, sintiendo cómo se me aliviaba el pecho. «Por supuesto. Usted es la propietaria legal de la casa. Tiene derecho absoluto a decidir quién vive ahí y bajo qué condiciones. También tiene derecho a revisar si ha habido algún manejo indebido de sus finanzas». Me explicó mis opciones legales y me dio documentos que respaldaban mis derechos. Pero lo más importante fue cuando me dijo: «Señora María, antes de tomar cualquier acción legal, le recomiendo que tenga una conversación clara con su familia. A veces, cuando las personas entienden que hay consecuencias reales por sus actos, cambian de actitud». Regresé a casa con una fuerza nueva corriendo por mis venas. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Tenía la ley de mi lado. Tenía conocimiento. Tenía poder real. Esa tarde convoqué una reunión familiar. Le dije a Lucía que necesitaba hablar con todos, incluidos los nietos. Después de la cena, su cara de fastidio me indicó que sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Después de cenar, nos reunimos en la sala. Era extraño estar todos juntos, como en los viejos tiempos cuando realmente éramos una familia. Pero ahora el ambiente estaba cargado de tensión. «Los he reunido porque hay cosas que necesito aclarar». Comencé, sentada en mi silla favorita que por milagro no habían vendido. «Primero, quiero que todos sepan que esta casa es mía, completamente mía. Roberto y yo la pagamos y está a mi nombre». Ignacio soltó una risa despectiva. «Doña María, ya le dijimos que eso no es cierto. Nosotros pagamos esta casa». Saqué las escrituras del sobre manila que había preparado y las puse sobre la mesa de centro. «¿Quieren leer?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía tomó los documentos con manos temblorosas y los leyó. Su cara se puso pálida. «Segundo», continué, «he estado tolerando maltratos, faltas de respeto y abuso durante meses. Eso termina hoy». «Mamá, nosotros nunca te hemos maltratado», murmuró Lucía, pero ya no sonaba tan segura. «¿Vender mi cama sin mi permiso no es maltrato? ¿Robar mis ahorros no es maltrato? ¿Olvidar mi cumpleaños no es maltrato? ¿Gritarme cuando estoy enferma no es maltrato?» Alejandro y Sofía se miraron incómodos. Era la primera vez que escuchaban toda la verdad junta. «Abuela», susurró Sofía, «nosotros no sabíamos todo eso». «Lo sé, mi amor. Por eso quería que estuvieran presentes, para que entiendan por qué las cosas van a cambiar». Ignacio se puso de pie, rojo de coraje. «Esto es ridículo. Usted está inventando cosas». «Siéntate, Ignacio», le dije con una autoridad en la voz que me sorprendió incluso a mí. «No he terminado de hablar». Se sentó, pero masculló algo entre dientes. «Tercero», continué, «a partir de mañana, van a comenzar a pagar renta por vivir en mi casa. 500 pesos semanales, que es menos de lo que pagarían por un cuarto en cualquier otro lugar». «¿Qué?», gritó Lucía poniéndose de pie como resorte. «Eso es imposible. Somos tu familia». «Exacto. Somos familia. Y en una familia nos respetamos, nos cuidamos y contribuimos todos al bienestar común». «No vamos a pagar renta en nuestra propia casa», gritó Ignacio. «En mi casa», lo corregí firmemente. «Y si no les parece bien, pueden buscar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Por primera vez en meses, yo tenía el control de la conversación. «Cuarto», seguí, sacando mi fuerza del versículo de Esther que había leído esa mañana. «No voy a seguir enviando dinero para gastos que ustedes pueden cubrir con sus trabajos. Mi pensión es para mis necesidades». «Pero las clases de inglés de Sofía», protestó Lucía.
Ustedes dos trabajan. Si las clases son importantes, las pueden pagar. Esto es absurdo. Ignacio se levantó otra vez. Usted se ha vuelto loca. No puede cambiarnos todas las reglas de la noche a la mañana. Fue entonces cuando algo se encendió dentro de mí. Me puse de pie lentamente, y aunque era la más pequeña físicamente en esa sala, sentí que era la más fuerte espiritualmente. Ignacio, le dije con una calma que venía directamente del Espíritu Santo. Durante meses me han tratado como si fuera basura en mi propia casa. Me han robado, me han humillado, me han ignorado y me han mentido. Pero se les olvidó algo muy importante. Me acerqué a él hasta quedar frente a frente. Se les olvidó que soy hija del Dios Altísimo, que tengo la misma dignidad que cualquier ser humano en esta tierra, y que mi valor no depende de lo que ustedes piensen de mí. Saqué mi Biblia del mueble de la sala y la abrí en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mi voz resonó por toda la sala con una autoridad que no había sentido nunca. Durante meses les tuve miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a que me abandonaran. Miedo a sus gritos y su desprecio. Pero ya no más. Lucía comenzó a llorar. Mamá, no queríamos lastimarte. Las cosas se nos salieron de control. ¿No querían lastimarme? Pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. ¿Vender mi cama mientras yo trabajaba no era para lastimarme? ¿Robar mis ahorros no era para lastimarme? Yo pensé que no te darías cuenta de los ahorros, susurró entre lágrimas. ¿Y eso lo hace menos grave? ¿El hecho de que pensaras que era tan tonta que no me daría cuenta? Ignacio trató de interrumpir. Doña María, creo que está exagerando. ¡Silencio!, grité con una fuerza que me salió del alma. Durante meses han hablado ustedes. Ahora me toca a mí. Todos se quedaron mudos. Era la primera vez en mi vida que había alzado la voz así, y el efecto fue inmediato. Quinto, continué, recuperando mi compostura. ¿Van a devolver todo lo que vendieron de mi habitación o van a pagarlo? La cómoda, la lámpara, el espejo, todo. Eso es imposible. Ya no tenemos el dinero, murmuró Lucía. Entonces lo van a ir pagando poco a poco, y hasta que no esté completo, no habrá paz en esta casa. ¿Nos estás chantajeando?, preguntó Ignacio con incredulidad. No. Les estoy poniendo las reglas claras. Pueden aceptarlas y seguir viviendo aquí como una familia que se respeta, o pueden irse y buscar otro lugar donde vivir. Alejandro, que había estado callado toda la conversación, finalmente habló. Abuela, ¿de verdad nos vas a correr? Me acerqué a él y le acaricié la mejilla con ternura. Mi amor, yo no quiero correr a nadie. Yo quiero que seamos una familia de verdad, pero una familia donde todos nos respetamos, donde todos contribuimos, donde nadie abusa de nadie. Pero si nos vamos, ¿dónde vamos a vivir?, preguntó Sofía con los ojos llorosos. Esa no es mi responsabilidad, respondí, aunque me dolía el corazón al decirlo. Su papá y su mamá son adultos trabajadores. Pueden encontrar un lugar donde vivir si realmente quieren. «Esto es increíble», explotó Ignacio. «Nos está corriendo de nuestra propia casa». «De mi casa. Y no los estoy corriendo. Les estoy dando opciones». Me senté otra vez en mi silla y los miré a todos con una serenidad que venía directamente del cielo. Tienen hasta el domingo para decidir. O aceptan las nuevas reglas y comenzamos a construir una relación familiar sana, o se van y cada quien hace su vida. El silencio que siguió duró una eternidad. Finalmente, Lucía se puso de pie. «Necesitamos hablar entre nosotros», dijo con voz quebrada. «Por supuesto. Tómense todo el tiempo que necesiten». Cuando se fueron a su habitación, me quedé sola en la sala, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había quemado las naves. Ya no había vuelta atrás. Pero por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre. Los 3 días que siguieron a mi ultimátum fueron los más extraños de mi vida. La casa se había dividido en 2 territorios. El piso de arriba, donde Lucía e Ignacio susurraban constantemente detrás de puertas cerradas, y la planta baja, que había vuelto a ser verdaderamente mía. Por primera vez en meses, desperté el martes por la mañana sin esa sensación de opresión en el pecho.
Me levanté de mi cama nueva, me arrodillé para mi oración matutina, y algo había cambiado en mi conversación con Dios. Ya no le suplicaba que me diera fuerzas para soportar el maltrato. Ahora le agradecía por haberme dado el valor para defenderme. Padre Celestial, murmuré con las manos entrelazadas. Gracias por recordarme quién soy. Gracias por no abandonarme en mi momento más oscuro. Ayúdame ahora a construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se destruyó. Después de desayunar, hice algo que no había hecho en años. Salí a comprar flores para mi casa. Caminé hasta el mercado de Jamaica y elegí un ramo de crisantemos amarillos y blancos que llenaron mi cocina de color y vida. Mientras los acomodaba en un florero que había rescatado del armario alto, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, que me salía del alma. Esa tarde, doña Carmen vino a visitarme. La había visto pasar varias veces frente a mi casa durante los últimos días, como si quisiera tocar pero no se atreviera. María, hija, me dijo cuando le abrí la puerta. Se te ve diferente. ¿Qué pasó? La invité a pasar y le preparé café de olla con extra canela, como a ella le gustaba. Le conté toda la historia, desde la venta de mi cama hasta el ultimátum del domingo. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, hasta que terminé. «Ay, María», suspiró finalmente. «Ya era hora. Durante meses te veía pasar por la calle cada vez más delgada, cada vez más triste, y me preguntaba cuándo ibas a explotar. ¿Se notaba tanto? Claro que se notaba, pero también sabía que tenías que llegar a ese momento por ti misma. Nadie puede darte la dignidad que tú no estés dispuesta a reclamar». Sus palabras me cayeron como bálsamo en el alma. Era reconfortante saber que no había estado loca, que mi sufrimiento había sido real y visible. «¿Y qué crees que van a decidir?», le pregunté. Carmen tomó un sorbo de café y me miró con esos ojos sabios que dan los 78 años bien vividos. «Mira, María, hay dos tipos de personas en este mundo. Las que aprenden cuando les enseñas con amor y las que solo aprenden cuando les enseñas con consecuencias. Parece que tu hija y su esposo pertenecen al segundo grupo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina iluminada por mis flores nuevas, escuché que alguien bajaba las escaleras. Era Sofía, con los ojos rojos de tanto llorar. «Abuela, ¿puedo sentarme contigo?» «Por supuesto, mi amor». Se sentó a mi lado y me abrazó con fuerza. «Abuela, no quiero que nos vayamos. Esta es nuestra casa. Sofía, cariño», le dije acariciando su cabello. «Esta siempre va a ser tu casa mientras yo viva. Pero tu mamá y tu papá tienen que decidir si van a respetar las reglas o no. Ellos están muy enojados contigo. Dicen que te has vuelto mala». Su inocencia me partió el corazón. «¿Tú crees que me he vuelto mala?» «No», susurró. «Creo que te cansaste de que fueran malos contigo». La sabiduría de esa niña me sorprendió. A los 16 años, había entendido algo que dos adultos no podían comprender. «Sofía, ¿sabes qué significa tener dignidad?» «Creo que sí. Es como valorarte a ti misma, ¿no?» «Exacto. Y durante mucho tiempo, yo olvidé mi dignidad. Pensé que ser buena cristiana significaba aguantar cualquier cosa, incluso el maltrato. Pero Dios no quiere que sus hijos vivan sin dignidad». «¿Cómo sabes eso?» Fui por mi Biblia y la abrí en Efesios 6:2. «Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y vivas muchos años en la tierra». ¿Sabes qué significa eso? Que tenemos que obedecer a nuestros papás. Sí, pero también significa que los hijos tienen la obligación de honrar a sus padres. Honrar significa tratar con respeto, cuidar, valorar. Tu mamá olvidó que ella también es hija y que tiene obligaciones conmigo. Sofía asintió pensativa. «Abuela, ¿tú nos vas a perdonar?» «Ya los perdoné, mi amor. El perdón no significa permitir que te lastimen otra vez. Significa liberar el rencor de tu corazón para que puedas seguir adelante». El miércoles por la mañana decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Fui a un salón de belleza. Me corté el cabello, me hice manicure y hasta me animé a un tinte suave que cubriera las canas más rebeldes. «¿Ocasión especial?», me preguntó la estilista, una muchacha joven con sonrisa amable. «Sí», respondí, viendo mi reflejo en el espejo. «Estoy celebrando que volví a ser yo misma». Cuando regresé a casa, me sentía como una mujer nueva.
El arreglo personal había sido más que estético. Había sido un acto de amor propio que había olvidado que podía darme. El jueves fui a misa de 11 en San José. Había evitado esa misa durante meses porque era cuando más gente conocida iba, y no quería que vieran mi deterioro. Pero ahora caminé con la cabeza en alto, saludando a los vecinos que me conocían desde hacía décadas. Después de la misa, me acerqué al padre Miguel, el sacerdote que había conocido a Roberto y había oficiado su funeral. Padre, ¿podría confesarme? Por supuesto, María. Te veo muy bien, por cierto. En el confesionario le conté todo lo que había pasado. Mi rabia, mi resentimiento, mi desesperación, pero también mi despertar y mi decisión de defenderme. Padre, ¿está mal lo que hice? ¿Está mal poner límites a mi propia familia? María, me respondió con voz gentil. Cristo también puso límites. Cuando echó a los mercaderes del templo, cuando les dijo verdades duras a los fariseos. Ser cristiano no significa ser un tapete para que otros te pisoteen. Significa amar con límites sanos. ¿Y el perdón? El perdón es para liberarte a ti, no para darles permiso de lastimarte otra vez. Puedes perdonar y al mismo tiempo protegerte. Eso no es contradicción, es sabiduría. Salí de la iglesia con un peso menos en el alma. No solo había recuperado mi dignidad terrenal, sino también mi paz espiritual. El viernes por la tarde, mientras regaba las plantas que había comprado para mi patio, escuché pasos en las escaleras. Era Alejandro, mi nieto de 14 años. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Claro, mi amor. Se sentó en los escalones del patio, jugando nerviosamente con sus manos. Abuela, yo no sabía que te habían vendido tu cama. Si hubiera sabido, no habría aceptado mis tenis nuevos. Mi corazón se ablandó. Alejandro, tú no tienes la culpa de nada. Eres un niño. Pero ya tengo 14. Ya debería darme cuenta de las cosas. ¿Y ahora te das cuenta? Sí. Y quiero pedirte perdón. Yo también te ignoré mucho. Cuando llegaba de la escuela, solo te saludaba de lejos y me iba a mi cuarto. Ni siquiera te preguntaba cómo estabas. Sus palabras me llegaron al alma. Era la primera disculpa real que recibía en todo este tiempo. Alejandro, mi amor, tú estás perdonado. Pero dime, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Quiero pasar más tiempo contigo. Quiero que me enseñes a hacer esos tamales que hacías antes. Y quiero ayudarte con las plantas y con lo que necesites. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas de alegría rodaban por mis mejillas. Al menos 2 de mis nietos entendían lo que había pasado. Eso ya era una victoria. El sábado por la noche, un día antes del ultimátum, cenamos todos juntos por primera vez en la semana. La tensión se podía cortar con cuchillo, pero había algo diferente en el ambiente. Lucía e Ignacio evitaban mi mirada, pero los niños estaban más atentos conmigo que en meses. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Lucía se acercó a mí. «Mamá, necesitamos hablar. Te escucho. Hemos decidido aceptar tus condiciones». Dejé de lavar el plato que tenía en las manos y la miré directamente. «¿Están seguros? Porque esto no es un juego, Lucía. Si aceptan, van a tener que cumplir. No van a poder hacer berrinches ni volver a las cosas como antes cuando se les antoje». «Lo entendemos», murmuró, aunque su tono no sonaba del todo convencido. «¿E Ignacio también está de acuerdo?» «Sí, él se quiere disculpar contigo». En ese momento apareció Ignacio en la puerta de la cocina, con una cara que no le había visto nunca. Parecía un niño regañado. «Doña María», dijo con voz apenas audible, «quiero pedirle perdón. Me porté muy mal con usted. No tengo excusa. Era la primera vez que me hablaba con respeto desde que habían llegado a vivir a mi casa». «¿Y qué vas a hacer para que esto no vuelva a pasar?», le pregunté. «Voy a tratarla como se merece, como la dueña de esta casa y como mi suegra». Asentí lentamente. «Está bien. Vamos a intentarlo». Esa noche, acostada en mi cama nueva entre mis sábanas limpias, le di gracias a Dios por haberme dado la fuerza para llegar hasta ese momento. No sabía si las cosas realmente iban a cambiar, pero había logrado algo que parecía imposible. Había recuperado mi lugar en mi propia casa y en mi propia vida. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme.
6 meses después de aquella reunión familiar que cambió mi vida para siempre, me levanto cada mañana con una sensación de paz que creía perdida para siempre. Mi habitación ya no es solo un cuarto con una cama. Es mi santuario, decorado con las flores frescas que compro cada semana y el crucifijo que recuperé y colgué en su lugar de honor. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, como en los cuentos de hadas. Hubo días difíciles, momentos de tensión y pequeñas batallas que tuve que librar para mantener el respeto que había ganado. Pero nunca más volví a ser la mujer invisible que dormía en el suelo de su propia casa. Lucía cumplió su palabra sobre el pago de la renta, aunque las primeras semanas lo hacía con una cara que parecía que le estaban arrancando los dientes. Poco a poco, sin embargo, algo cambió en ella también. Una tarde, mientras yo preparaba la cena, se acercó a la estufa donde yo revolvía unos frijoles. «Mamá, ¿me enseñas a hacer los frijoles como tú los haces? Los míos nunca quedan igual». Fue un momento pequeño, pero significativo. Mi hija me estaba pidiendo que le enseñara algo, reconociendo que yo tenía valor más allá de mi función como proveedora de dinero. «Por supuesto, hija», le respondí, haciéndole espacio junto a la estufa. «El secreto está en el refrito y en no tener prisa». Mientras le enseñaba a sofreír la cebolla hasta que estuviera transparente, me di cuenta de que era la primera conversación normal que teníamos en más de un año. Sin reclamos, sin tensión, solo una madre enseñando a su hija como había hecho cuando era pequeña. Ignacio tardó más en adaptarse. Los primeros meses me hablaba con una cortesía forzada, que era casi más incómoda que sus insultos anteriores. Pero gradualmente, especialmente después de que Alejandro comenzó a pasar más tiempo conmigo, y él vio lo feliz que eso hacía a su hijo, empezó a relajarse. Un domingo, mientras yo regaba mis plantas en el patio, se acercó con una maceta en las manos. «Doña María, compré esto en el mercado. ¿Cree que se vería bien aquí al lado de sus geranios?» Era una pequeña planta de romero, y el gesto, aunque simple, representaba algo mucho más grande. Me estaba pidiendo permiso, reconociendo que este era mi espacio, mi territorio, mi hogar. «Se ve perfecta, Ignacio. El romero va muy bien con los geranios». Lo ayudé a plantarla, y mientras trabajábamos juntos en silencio, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo parecido a una familia funcional. Pero los cambios más hermosos vinieron de mis nietos. Alejandro cumplió su promesa de pasar más tiempo conmigo. Cada tarde, cuando regresaba de la escuela, venía a mi cuarto a contarme cómo había estado su día. Los sábados por la mañana se convirtieron en nuestro tiempo especial para hacer tamales, y él resultó tener manos hábiles para extender la masa. «Abuela», me dijo un sábado mientras envolvíamos tamales de rajas con queso, «quiero que sepas que eres la abuela más fuerte que conozco». «¿Por qué dices eso, mi amor?» «Porque defendiste lo que era tuyo sin dejar de ser buena persona. Mi maestro de cívica dice que eso se llama tener carácter». Sus palabras me llenaron de orgullo. No solo había recuperado mi dignidad, sino que había dado un ejemplo a mis nietos de lo que significaba defenderse sin perder la esencia de quién eres. Sofía, por su parte, se convirtió en mi confidente. Las tardes que no tenía tarea, se sentaba conmigo en el patio mientras yo cosía o tejía, y me contaba de sus amigos, sus planes para el futuro, sus preocupaciones adolescentes. Era como tener de vuelta a la nieta que había perdido cuando la familia se volvió disfuncional. «Abuela», me confesó una tarde, «cuando veo cómo te respetaste a ti misma, me da valor para no dejar que mis compañeros me traten mal en la escuela». Annie, me di cuenta de que mi transformación había sido una lección viviente para ella sobre el valor propio y la dignidad personal. Era el regalo más hermoso que podía haberle dado. Mi rutina diaria también cambió completamente. Ya no me levantaba con esa sensación de dread, preguntándome qué humillación me esperaba ese día. Ahora me levantaba con gratitud, agradeciendo a Dios por un nuevo día en mi hogar, en mi cama, en mi vida recuperada. Mis mañanas comenzaban con oración, pero ya no eran las súplicas desesperadas de antes. Ahora eran conversaciones serenas con Dios, agradecimientos por su fidelidad y peticiones de sabiduría para ser una buena matriarca de mi familia.
Los domingos en la iglesia también cambiaron. Ya no me sentaba en la banca sintiéndome invisible y olvidada. Ahora participaba activamente en el grupo de oración para adultos mayores que había formado el Padre Miguel. E incluso había empezado a visitar a otras señoras de mi edad que estaban pasando por situaciones difíciles. María, me dijo doña Carmen después de una de estas visitas, te has convertido en una luz para muchas de nosotras. Tu historia nos da esperanza. Era cierto. Mi experiencia, por dolorosa que había sido, se había convertido en testimonio de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, sin importar la edad que tengas. Una tarde, mientras preparaba café de olla para una visita de doña Esperanza y otras amigas del barrio, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante esta prueba. Había aprendido que el amor verdadero incluye límites saludables, que perdonar no significa permitir que te lastimen otra vez, que la bondad cristiana no es sinónimo de ser un tapete para que otros te pisoteen, que Dios quiere que sus hijos vivan con dignidad, no en la miseria emocional. También había aprendido que el respeto no se pide, se gana y se defiende, que a veces, para salvar las relaciones familiares, primero tienes que estar dispuesta a perderlas, que la verdadera fortaleza no está en aguantar cualquier cosa, sino en saber cuándo decir, ya basta. Pero lo más importante que había aprendido era que mi valor como persona no dependía de lo que otros pensaran de mí, sino de mi identidad como hija de Dios. Esa identidad nadie me la podía quitar, sin importar cuánto trataran de humillarme o minimizarme. Un día, mientras organizaba mis papeles, encontré una fotografía vieja de Roberto y yo, el día que terminamos de pagar la casa. Estábamos parados frente a la puerta principal, abrazados, con sonrisas enormes de satisfacción y orgullo. Roberto, le susurré a la fotografía, defendí nuestra casa, defendí nuestra dignidad. Creo que estarías orgulloso. Casi podía sentir su sonrisa de aprobación. El cambio más hermoso de todos fue que volví a ser yo misma, pero una versión mejorada. Había recuperado la María de los Ángeles que era fuerte, que tenía opiniones, que sabía reír, que podía decir no cuando era necesario. Pero ahora también tenía la sabiduría que solo viene de haber atravesado el fuego y salir purificada del otro lado. Una noche, mientras cenábamos todos juntos como familia, algo que ahora hacíamos regularmente, Lucía me miró desde el otro lado de la mesa. «Mamá», me dijo con una voz diferente, más madura, «quiero pedirte perdón otra vez, no solo por lo que te hicimos, sino por haber olvidado quién eres realmente». «¿Y quién soy realmente?», le pregunté, curiosa por escuchar su respuesta. «Eres la mujer más fuerte que conozco, la que nos crió cuando papá se fue, la que trabajó 2 empleos para que yo pudiera estudiar, la que siempre tuvo la puerta abierta para nosotros cuando lo necesitamos. Eres mi madre, y merecías que te tratáramos como la reina de esta casa». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. «Gracias, hija. Eso significa mucho para mí». «¿Nos puedes perdonar de verdad?», me preguntó Ignacio, con humildad genuina. «Ya los perdoné hace mucho tiempo», respondí. «El perdón me liberó a mí, no a ustedes. Pero ahora también los puedo amar sin miedo, porque sé que me van a respetar». Esa noche, acostada en mi cama cómoda, entre mis sábanas limpias, en mi habitación decorada con mis cosas, me di cuenta de que había completado un círculo. Había pasado de ser víctima a ser sobreviviente, y finalmente a ser victoriosa. No victoriosa porque había vencido a mi familia, sino porque había vencido al miedo, a la resignación, a la creencia de que no merecía mejor trato. Había vencido a la versión de mí misma que creía que el sufrimiento silencioso era una virtud. «Gracias, Señor», murmuré antes de quedarme dormida, por no abandonarme en mi noche más oscura, por darme la fuerza que no sabía que tenía, por enseñarme que merezco respeto y amor, y por ayudarme a reclamarlo sin perder mi corazón. Al día siguiente era domingo, y como cada semana me alisté para ir a misa. Pero antes de salir, me detuve frente al espejo de mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la sombra gris que había sido meses atrás.
Era una mujer de 73 años con dignidad en la mirada, fortaleza en la postura y paz en el corazón. Era María de los Ángeles Hernández, hija de Dios, propietaria de su casa, matriarca de su familia y dueña absoluta de su propia vida. Y eso, nadie me lo podría quitar jamás. Ahora te pregunto, querido hermano o hermana que me escuchas, ¿has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar y cómo la fe los ayudó a salir adelante? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.